Dice la palabra del Señor, le voy a leer esta versión, Torres Amat. Dijo después Dios: haya cuerpos luminosos en el firmamento del cielo, que separen el día y la noche y señalen los tiempos y las festividades, los días y los años, a fin de que brillen en el firmamento del cielo y alumbren la tierra. Y fue hecho así. Hizo pues Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que presidiese al día, y la lumbrera menor, la luna, para presidir en la noche, y además hizo las estrellas. Y las colocó en el firmamento extensión del cielo, para que resplandeciesen sobre la tierra y presidiesen el día y a la noche, y separasen la luz de las tinieblas. Y separasen la luz de las tinieblas. Y vio Dios que lo que había hecho era bueno, con lo que de tarde y mañana resultó el cuarto día. Resultó ser el día cuarto. Señor, añada bendición en esta tarde a su palabra. Dentro de los sueños que hemos estado recibiendo de parte de Dios, porque yo creo con todo mi corazón, amados hermanos, que una de las voces más ignoradas es la voz del Espíritu Santo a su iglesia. Yo considero que la voz del Espíritu a través de sueños, la voz del Espíritu a través de visiones, la voz del Espíritu a través de la profecía, es una voz completamente menospreciada por la iglesia, completamente menospreciada por los hijos de Dios, de tal manera que no estamos atendiendo lo que el Espíritu está comunicando a su iglesia. Recuerde que el Espíritu Santo es el portavoz de la iglesia, es el encargado de alguna manera de comandar a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Y si nosotros somos gente que ignoramos lo que está comunicando, dígame entonces, ¿para qué le pedimos al Señor que nos dé dirección? ¿Para qué le pedimos al Señor guianza? ¿Para qué le pedimos al Señor confirmaciones? ¿Para qué oramos e intercedemos si cuando Dios responde a través de un sueño, cuando Dios responde a través de una visión, o cuando el Señor responde a través de su palabra iluminada, no atendemos esa voz? De tal manera que yo creo que un 70-80% de lo que el Espíritu ha estado comunicando en los últimos años, la iglesia lo ha olvidado por completo. Mire, incluso nosotros a nivel personal hemos recibido profecías de parte de Dios que le aseguro que muchos de nosotros ya ni nos acordamos de ellas, porque no somos gente disciplinada que cuando estemos recibiendo algo de parte de Dios, lo escribamos en algún lugar, lo fechemos y esperemos el cumplimiento profético de esa palabra, si es que fue el Espíritu el que verdaderamente la inspiró, la comunicó para bendición de nosotros. Porque la escritura describe que siempre se han presentado visitaciones sobrenaturales del cielo que intervienen en la vida natural del hombre. Siempre han existido intervenciones del cielo sobrenaturales que intervienen en nuestro tiempo cronológico, nuestro cronos. Y ejemplo de esas intervenciones definitivamente son los sueños. Porque a la luz de la palabra, ¿qué son los sueños?
A la luz de la palabra, los sueños son anuncios, son advertencias, son mensajes anticipados al hombre, donde el Señor busca expresarle su voluntad, sus designios, lo que está por hacer o lo que está por suceder en la vida natural de esa persona, en la o dentro del núcleo familiar, en una ciudad, en una nación o incluso en el mundo entero. Y que si el Señor lo está comunicando, amados hermanos, es necesario atenderlo. Es necesario comprender lo que el Espíritu está comunicando. Pero sabe que muchas de las veces que nosotros podemos recibir algo de parte de Dios, por ejemplo, en los sueños, para poder tener una interpretación correcta, un discernimiento correcto y ser certeros para entender lo que Dios está comunicando, tal vez en figuras, en una alegoría, etcétera. Dice la palabra que, por ejemplo, Daniel y sus amigos tuvieron que orar, tuvieron que ayunar, tuvieron que interceder, tuvieron que suplicar, tuvieron que pedirle dirección al Espíritu de lo que el Señor estaba comunicando a través de los sueños. Y se da cuenta que los del mundo no tienen entendimiento de los sueños de Dios, porque Nabucodonosor soñaba y no entendía. Pero los hijos de Dios sí entendemos, y aún entendemos los sueños que Dios le puede estar entregando a un babilónico, a un egipcio, a alguien que no pertenece a la familia de Dios. Pero si el Espíritu verdaderamente está dentro de nosotros y está el deseo de atender a la voz del Espíritu y de comprender lo que está comunicando, tenemos que ser gente de oración, de ayuno, de intercesión, de súplica para pedirle dirección al Espíritu con claridad. ¿Qué es lo que nos quiere transmitir a la iglesia? Porque yo le pregunto, ¿de qué sirve entonces que la iglesia esté recibiendo sueños de diferente naturaleza si al final del día no los vamos a creer? ¿De qué sirve que el Señor esté usando vasos proféticos, por ejemplo, y que a través de lo que está recibiendo del Espíritu, confirmado en la Escritura, y que de forma personal se le puede entregar lo que el Espíritu está comunicando, si esa persona no lo va a recibir, no lo va a creer y no lo va a querer entender, amados hermanos? Porque yo he visto el deseo de Dios genuino, verdadero y sincero de estar teniendo una vía de comunicación con su iglesia abierta todo el tiempo, las 24 horas del día, para hacerles saber su voluntad y lo que el Señor está por hacer en este tiempo final. Porque mire, incluso un sueño, a diferencia de la profecía, es algo que usted vive en el presente, aunque pueda ser algo futuro. Pero en el sueño usted lo está viviendo en el presente. Es decir, que no solamente es una proyección futura, porque los sueños llegan a ser tan reales, llegan a ser tangibles, que incluso cuando estamos soñando de parte de Dios, se activan nuestras emociones en el sueño, se activan nuestros sentidos e incluso se manifiesta en lo corporal con aflicciones o afecciones físicas dentro del sueño, que cuando nos despertamos incluso nos duele el cuerpo, nos duele el corazón, nos despertamos y hay una tristeza profunda en nosotros, un sentido de alerta. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere comunicar al activar incluso los sentidos naturales dentro de los sueños? Que lo que estamos recibiendo de parte, pregunta es, hermanos, es algo real y verdadero. Ahora la pregunta es, ¿cuántos lo estamos atendiendo?
Porque usted atiende su sueño natural, ¿verdad? Tan lo atiende que en el culto se duerme. Esos sueños sí los atendemos, ¿verdad? Pero los sueños del Espíritu, porque la palabra sueño en el libro de Génesis aparece 48 veces y en todo el Pentateuco 7 veces más. Y créame que cuando uno comprende la numerología bíblica, no crea que están esas cantidades solo porque sí. Son trascendentes, porque si nosotros hacemos un análisis profundo de estos dos números, usted se va a encontrar que en la Biblia hay 48 hombres profetas y 7 mujeres profetizas. ¿Qué nos quiere decir entonces? La precisión profética que tienen los sueños. Si hay 48 veces que aparece en el libro de Génesis la palabra sueños, y con los demás 4 libros 7 veces más aparece, entonces ¿qué quiere decir eso? Que un principio de Dios son los sueños, y que ese principio nosotros lo debemos de entender, que es una precisión profética de parte de Dios, lo que nos puede comunicar a través de sueños que estemos recibiendo si somos gente que estamos en el Espíritu, amados hermanos. Pero les repito, ¿de qué sirve todos estos datos, esta revelación, si al final la gente echa en saco roto, mire, hasta sus propios sueños, incluso sueños naturales que la gente tiene, aspiraciones y anhelos, mire, los deja a un lado? Ahora imagínese los sueños del Espíritu, porque mire, con esta base vamos a analizar respecto a un último sueño. No estamos haciendo a un lado todos los demás, pero solo le voy a mencionar este último sueño porque es armonía o confirmación de otros sueños que ha estado recibiendo mi esposa, que ha estado recibiendo un servidor y que ha estado recibiendo diferentes personas en la congregación. Y es un sueño que nos comunicaba nuestra hermana Carla, donde decía que ella veía que estábamos reunidos en un hotel a la orilla del mar, ¿verdad? Un hotel lujoso a la orilla del mar, y en un principio la atmósfera era de paz, de tranquilidad, pero de repente el mar se empezaba a embravecer contra los que estábamos en ese lugar, y dice que se levantaban unas olas de una altura que usted no puede imaginarse, sino solamente contemplar, ¿verdad?, dentro del sueño, que estaban completamente agitadas y embravecidas para ir contra nosotros. Pero ella comenta que a la orilla del mar se encontraban jugando sus hijos, y su preocupación máxima era por su hija que estaba ahí. Y entonces cuando ella veía que empezaban a suceder esas cosas, ella quería correr para salvar a su hija. Y entonces cuando tenía el deseo, la intención de correr y salvar a su hija, dice que escuchaba la voz de Dios dentro del sueño. Y ella estaba completamente segura que era Dios el que le estaba comunicando las cosas. Y entonces escuchaba una voz en el cielo que ella tenía la certeza que era la voz de Dios, y le decía: vengo en el 4.º día, vengo en 4 días. Pero dice, cuando yo escuchaba la voz, yo sabía que era la voz de Dios, pero tenía el timbre de la voz de usted, de mi pastor, decía. Yo sabía que era la voz de Dios, pero el timbre de la voz era la voz de usted, pastor. Y entonces dice ella, me impresionó que el Señor no fechó, pero dio un día. Y entonces para nosotros, que de alguna manera tenemos conocimiento
de los elementos o las figuras que la palabra de Dios establece que proyectan realidades, podemos interpretar el sueño pues con claridad, ¿verdad? ¿Qué representa el mar? El mar representan a las naciones que se van a empezar a agitar contra todo lo que es Dios. Y a los primeros que van a buscar destruir, ¿a quiénes van a ser? A nuestros hijos, con toda clase de ideologías depravadas, deformadas, destructivas, que solamente los padres que estén velando a sus hijos los van a poder escapar. Los que no, van a ser ahogados por las corrientes del mundo. Eso es en un inicio. El hotel de lujo es la seguridad de la iglesia. Es la condición de la iglesia delante del Señor. Y que la destrucción va a venir repentina, amados hermanos, No crea que nos van a avisar. De un día a otro puede venir la destrucción y la noche completamente oscura que ya llegó sobre el mundo. Y usted sabe que la palabra de Dios enseña en la primera carta de Samuel que cuando el profeta Samuel escuchó la voz de Dios, ¿de quién creyó estar escuchando la voz de Dios? Del sacerdote Elí. Y entonces yo le decía a la hermana: mira, Carla, una cosa es que uno como pastor crea que tiene la verdad. Una cosa es que uno como pastor se promueva y diga: no, es que aquí se enseña la verdad, aquí se enseña la sana doctrina y aquí lo que se transmite es la voluntad de Dios. Una cosa es que uno como ministro, como hombre, si usted gusta, presuma y diga que tiene la verdad y el contexto, si usted quiere, de toda la verdad, porque la suma de su palabra es la verdad. Pero una cosa muy diferente, amados hermanos, a que el Espíritu a la iglesia misma le esté confirmando que lo que está escuchando es la voz de Dios y es la verdad. Es completamente diferente. Entonces yo le decía: bueno, pues tú debes de tener la seguridad que el lugar donde estás plantada vienes a escuchar la voz de Dios y no la mía y no la de ningún hombre. Que se enseña la verdad de Dios en este lugar y que el Señor te lo está confirmando a ti como se lo ha confirmado a mucha gente. Donde dice: pastor, nosotros nos vemos sumergidos en aguas cristalinas, en aguas preciosas donde se ve toda clase de peces, colores dorados, plateados. Es la condición de la iglesia. Pero se da cuenta cómo cuando uno busca caminar en la verdad y andar en la verdad y tratar de hacer las cosas bien, el Señor se va a encargar de comunicar eso a los demás y poner paz y seguridad en la gente de la doctrina a la cual se está exponiendo. Pero aquí lo interesante del sueño es: ¿por qué el Señor dijo que venía en 4 días? ¿Por qué hace relación al 4.º día? Mire, realmente me puso a investigar la hermana. Realmente estuve 2 días metido por completo tratando de meditar lo que el Señor comunicó a través de ese sueño, porque dije: Señor, si es tu voz, como tenemos la seguridad, algo le quieres comunicar a tu iglesia, algo nos quieres enseñar. Y mire, usted sabe que el Señor es el 4.º hombre que se paseaba ¿dónde? En medio del horno de fuego. El Señor es el varón del 4.º día que se va a presentar en el amanecer del 3.º a los suyos. El Cristo celeste del 4.º evangelio. Porque usted sabe que Juan, ¿cómo lo ve? Como el hombre celeste, lo ve como el águila
que con el resplandor de su venida dice que va a venir a destruir a la cuarta bestia y va a poner fin a la prolongación mística del cuarto imperio mundial, la Roma mística espiritual, que va a intentar hacer un quinto imperio mundial. Entonces el cuarto cobra sentido, porque a la luz de la palabra, amados hermanos, la primera vez que aparece el cuarto día es en el libro de Génesis capítulo 1. Y si nosotros analizamos el contexto de Génesis capítulo 1, Génesis 1 es la recuperación por parte de Dios del mundo que estaba en caos. Génesis capítulo 1 es la recuperación de parte de Dios de un mundo que estaba sumergido en tinieblas por causa de fuerzas opositoras terribles y poderosas. Porque cuando usted analiza la palabra hebrea que quiere decir tinieblas, y las tinieblas estaban sobre el abismo, se da cuenta que son potestades, miseria, destrucción, muerte, ignorancia, maldad, oscuridad. ¿Quién trajo ese caos al mundo? Todas estas potestades caídas. Y obviamente la rebelión angélica. Y dentro de la rebelión angélica, incluso antes de Génesis capítulo 1, se ve una creación preadámica y prehumana. Porque el libro de Job está fuera del contexto adámico. Usted ve que a Adán, ¿de dónde lo forman? Del polvo de la tierra. Y a Job, ¿de dónde lo formaron? Del barro, de un sedimento puro. Y al hombre de Génesis 1 lo crearon. Entonces se cree que Job es antes del hombre de Génesis 1, porque uno fue formado del polvo de la tierra, el de Génesis 1 creado, pero Job fue hecho del barro, de un sedimento puro. Porque cuando dice que Adán lo formaron del polvo de la tierra, la palabra polvo quiere decir yeso, cenizas, tierra. Es decir, que aparentemente ya había vestigios de otras civilizaciones. Pero mire, entonces en Génesis 1 vemos que el Señor vino a ordenar un mundo que estaba en caos, pero el cuarto día fue el crucial. Porque usted ve que en el cuarto día fue donde se terminó de ordenar la tierra, que se encontraba en tinieblas por causa de la rebelión. En el cuarto día se puso fin al caos que había en el mundo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el Señor del cuarto día está por venir a ponerle fin a la rebelión del hombre. Y la rebelión, mire, ¿por qué? ¿Por qué cree que se da la rebelión en la humanidad? ¿Por qué cree que haya rebelión aún en las creaciones más elevadas de Dios como los ángeles? ¿Por qué se da la rebelión? Por causa de la libre elección que hay en nosotros. Porque si Dios no pone libre albedrío, nosotros fuéramos solamente unos títeres que estamos obedeciendo un plan y un programa. Pero a nosotros nos dieron libre albedrío, la libre elección de elegir lo bueno o lo malo. Y de acuerdo a lo que tú hagas en esta vida, puedes tener amistad con Dios o hacerte enemigo de Él. Pero no hay intermedios. No hay, es que es buena persona, pero tiene su talón de Aquiles. No hay, es que es buen hombre, es buena mujer, pero es un briago. Es un buen esposo, pero es mujeriego. No existe eso. O tenemos amistad con Dios o enemistad con Él, pero no hay intermedios. Y a mí me impresiona que el primer hombre
que la traducción de su nombre significa rebelión, fue Nimrod. Y usted sabe que Nimrod llegó a ser el primer poderoso en la tierra, según Génesis 10, verso 8. El primer poderoso en la tierra después del diluvio, porque los poderosos antes del diluvio, ¿quiénes eran? Los Nefilim, los Giborín, y Nimrod es figura del anticristo, porque dice que fue cazador vigoroso delante de Jehová. Otra versión dice contra Jehová, figura de los cazadores de almas en estos postreros tiempos. Y fundó 4 ciudades. Mire, por eso le digo que hay cosas que nos tiene que iluminar el Espíritu, porque están ahí en la palabra, pero no la vemos. Y no le voy a dar las 3 ciudades, usted investígala. Pero la 4ª ciudad que fundó se llama Calne. La ciudad de Calne fue la 4ª ciudad que fundó y estaba localizada en la tierra de Sinar. Y Calne significa consumación. ¿Qué quiere decir eso? Si Nimrod es una figura del anticristo y la última ciudad que va a fundar es Calne, que significa consumación, quiere decir que el diablo va a consumar su victoria máxima cuando se encarne en la bestia política. Y Sinar, la tierra de Sinar, significa centinela, y nos habla de la omnipresencia del diablo a través de su poder político, militar, religioso y económico de manera unificada. ¿Por qué cree que hemos tenido sueños de persecuciones militares? ¿Cuántos han tenido sueños de persecuciones de hombres de oscuridad que tal vez no tienen rostro, o que se les ve un rostro fiero, espíritus y demonios que nos persiguen y nos custodian incluso en nuestros propios hogares? ¿O cuántos hemos soñado un control político militar sobre nosotros que nos oprime? Porque esa va a ser la omnipresencia del diablo. Usted sabe que el diablo no es omnipresente como nuestro Señor Jesucristo, como Dios. Pero ¿en qué va a ser su omnipresencia? Que va a tener centinelas por toda la tierra, que van a estar vigilando a quienes, a los hijos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos quiere comunicar? Que todo esto estamos por vivirlo, que ya viene la consumación o la coronación de la bestia política, que los centinelas ya empezaron a salir por el mundo. Porque usted ve que antes otro anticristo que fue hijo de David, ¿quién fue? Absalón. Y usted ve que Absalón, antes de llegar a una ciudad, ¿qué es lo que mandaba antes de llegar a una ciudad? ¿Qué mandaba delante de él? Dice que mandaba hombres de a caballo. Es decir, que va a operar primero por su espíritu. Pero mire, ¿qué le quiero comunicar con todo esto? ¿Qué le quiero comunicar con todo esto? Que si entonces bajo este contexto analizamos lo que va a suceder en el 4.º día, regresamos a Génesis capítulo 1 verso 14, vemos entonces que hubo un reordenamiento de la tierra que estaba en caos. Porque usted ve que el Señor empieza a decir: descúbrase, sepárese, apártese, reordénese, haya cuerpos luminosos. Viene un reordenamiento de la tierra que estaba en caos. Y hoy usted ve que lo que el Señor está buscando es un reordenamiento de las cosas. Yo le pregunto, ¿cuál será el reordenamiento del matrimonio? Porque si viene el Dios de orden, tenemos que entrar dentro de ese orden para poder aspirar al sistema que va a implementar Él. Porque al poner el sol y la luna y hacer,
se habla de un establecimiento de un nuevo sistema. Y para nosotros poder entrar a ese nuevo sistema, tuvimos que haber sido reordenados también por Dios. ¿Cuál es el reordenamiento del matrimonio? A ver, ayúdeme. Cristo, la cabeza de todo varón. Todo aquel que esté dentro del orden divino en su matrimonio tiene a Cristo por cabeza. ¿Se da cuenta? Amén. Y va a ser un buen proveedor, va a ser un buen padre, etcétera. Pero no se puede ser un buen padre, un buen proveedor, aunque usted presuma que lo sea, si no tenemos a Cristo como cabeza en nuestra vida. Porque Cristo es el que va a poner el amor que no tenemos muchas veces. Perdón, sobre todo para con nuestra esposa. Porque mire, si hay esposos valientes y hombres valientes en esta tarde, ¿cuántos no tienen amor ya por su esposa? Como dicen allá a lo macho, hermano. ¿Cuántos ya no sienten amor por su mujer? Ya la engañaron 1, 2, 3, ya se perdió el temor. Caminan con ellas y van codiciando a todas las mujeres que pasan enfrente. Cualquier palo de escoba codician hoy, ¿verdad? Los hombres. Aquí no sucede, ¿verdad? Pero si Cristo está como cabeza, usted como varón le puede decir: Señor, el amor que no tengo por mi esposa, ponlo en mi corazón. El amor que se ha perdido, el amor, ayúdame a amarla, ayúdame a respetarla, porque tú sabes que te temo, que te quiero agradar. Tú eres mi cabeza, antes que agradarme a mí, a ella, te quiero agradar a ti. Ponme ese amor que tal vez no tengo. Y entonces dice: muy bien, el Señor, te voy a poner ese amor. ¿Y sabe luego cómo Dios lo hace? Le manda una enfermedad, le toca el cuerpo y se da cuenta que ninguna de sus amantes, ninguna de sus pasiones le va a calentar su sopita caliente cuando usted se sienta mal. Solo su esposa. Solo es su esposa acompañándolo en todos lados. Solo su esposa velando por usted. Solo su esposa doblando sus rodillas, llorándole a Dios, diciéndole: no te lo lleves porque lo amo. Denle un aplauso al Señor. Ese es el reordenamiento. Y el varón dice, bueno, ahí está, ¿verdad? Cristo, la cabeza del varón, varón, cabeza de la mujer. No al revés, espositas. No al revés. Por eso a los esposos se nos da la orden de amarlas y a la mujer de estar sujetas a ellos en amor, ¿verdad? Pero en amor, dígale al que está a su lado, pero en amor ingrato, no en gritos y menosprecios y engaños. Ahora, ¿cuál será el reordenamiento en la familia? Es que no es el tema, pero no sé por qué. ¿Cuál será el reordenamiento en la familia? Esto es ya vimos en el matrimonio. ¿Cuál es el reordenamiento en la familia? El padre, el hombre es la voz de autoridad máxima en el hogar. Si el padre dice no sale, no sale. El hijo o la hija. Porque para eso tiene una cabeza que es Cristo, que le pone dirección, sabiduría y discernimiento para saber cuando un lobo vestido de oveja quiere enamorar a su hija.
Pero el problema es que la mujer es a la manera de Rebeca, ¿verdad? ¿De quién era madre Rebeca? De Jacob, ¿verdad? ¿Y qué dijo Rebeca a su hijo? No te preocupes, hijito. Vamos a engañar a tu padre, vamos a verle la cara y sea tu maldición sobre mi vida. Y vienen automaldiciones. La madre es la voz, tiene voz de mando también, tiene voz de voto. Y los hijos deben de estar en obediencia a los padres mientras vivan bajo su techo, ¿verdad? A ver, dígale al que está a su lado, mientras vivas bajo mi techo, tienes que estar en obediencia a mí. Pero ya el casado no. Casado, casa aparte, harina de otro costal. Pero que queremos llegar como padres a decirle a nuestros hijos cómo debe de acomodar los muebles, de qué color tiene que pintar la casa. Le quiere decir a la nuera cómo guisar, cómo atender a su hijo. Si su hijo ya se acostumbró a que le deje perjudida la ropa y que le deje doble raya en los pantalones, ya déjelo pues, así fue feliz. Pero ahí está haciendo corajes, está sufriendo, y en lugar de ir a ser de bendición y disfrutar un buen momento en familia, sale enojada, sale airada. Ay, ese pobre mi hijo, yo nunca lo traje así, pobrecito. No se meta en lo que no. Y ahí está el esposo, mujer, ya por favor no te metas en lo que no te concierne. Y entonces también el hombre se empieza a llenar de amarguras en su corazón. Porque cuando la mujer quiere mandar, quiere gobernar, quiere ser cabeza, la voz de autoridad máxima, pues ¿qué cree que va a hacer ese hombre? Huir, correr, ¿verdad? Pero si usted ve que su voz de autoridad máxima está en comunión con el Señor, bueno, pues déjelo. Él es el que va a dar cuentas de la familia. Dile, mira, está bien, yo me voy a sujetar, pero aquí delante de Dios usted es el que va a dar cuenta de sus hijos y de mí. Las decisiones que usted tome, yo las voy a obedecer. Pero Señor, de una vez te digo que si toca pasar el hacha, que sea sobre este. ¿Ah? Ahora, ¿cuál será el orden del culto en la casa del Padre? ¿Cuál fue el orden del culto en la casa del Padre? Lucas capítulo 15 en figura del pródigo. Quien no conoce el orden del culto no sabe cómo hablarle a los pródigos en el culto. ¿Lo recibieron a palos al pródigo? Le dijo, ven para acá. Le dijo, a ver, ven para acá. Cerdo que vienes de revolcarte con los mismos de tu especie. ¿Sí le dijo así? Fue movido a misericordia y dice que lo abrazó, lo besó, le puso anillo, le puso sandalias, le dio el mejor vestido de esa fiesta, de ese culto. ¿Cuál es el mejor vestido que un hijo de Dios puede vestir en un culto? A ver, dígame, ¿cuál es el mejor vestido? El vestido de la justificación. Que aunque usted llegue de haberse revolcado con los cerdos, la sangre de Cristo lo justifique y lo perdone de todo pecado y le diga, bienvenido hijo a la casa de tu padre. Te estaba esperando para hacerte fiesta. Ese es el orden de los que verdaderamente son hijos de Dios. Y aunque usted se sentía tan lejos del Señor, y el pródigo a lo mejor no regresaba por vergüenza, es que me da vergüenza. ¿Qué van a decir? Lo que hice. Pero si con todo y vergüenza está aquí, es porque usted es del día, es de la luz.
le pertenece al de arriba y no al de abajo. Aunque quiera el diablo arrebatarlo, otro ya lo compró con su sangre, hermanitos. Y mire, en el cuarto día usted ve que separó definitivamente, dice, la luz de las tinieblas. El problema es que no nos dejemos, no permitimos muchas veces dejarnos separar. ¿Cuántas veces el Señor nos ha hablado por medio de sueños que la gente o la voz del Espíritu con la que estamos caminando te dice: ese es un falso hermano? Y parece que nos dicen: camina con él, es tu mejor amigo, haz todo lo que te diga. Mire, usted no sabe cuántas personas, cuántas mujeres, teniendo la bendición de conocer a su verdadero esposo, que es Cristo, prefieren darle todo su amor a un hombre que las humilla, que las golpea, que las maltrata, que las engaña. Y Dios diciéndote: sepárate por un momento de esas tinieblas para que me permitas trabajar su vida de él. El problema es que la mujer no deja que Dios trabaje. Ahí está detrás de él, perdonándole todo, llorando por él. Apártate, no intervengas, no hagas nada. Está firmes y quietos, dice la palabra, y van a ver lo que el Señor va a hacer en la vida de ese hombre. Pero no permitimos que Dios actúe. Y cuando viene la luz, en lugar de recibir la luz, que a veces la luz viene a través de las madres que ya no saben qué hacer con las hijas. Hija, ese hombre te está destruyendo. Mire, hija, ese hombre nos está poniendo en conflicto. Mire, ese hombre está cambiando tu corazón. No nos podemos ni sentar a la mesa sin estar hablando de lo mismo, hija. Y sabe que la condenación, dice, es haber amado más las tinieblas que la luz, no su pecado. Porque Dios le puede perdonar cualquier pecado a usted. Aún el pecado más terrible Dios lo perdona. ¿Qué es lo que no perdona a Dios? Que estando la luz, estando el remedio, tú no lo quieras. Y ahí está la luz, hija, mira, mejor vamos a orar. Hija, estás viendo ya cómo está de perturbado tu hijo, tu hija, no pueden dormir, los atormenta un demonio. Mira todo lo que has traído a esta casa: ruina, pleitos, división, miseria. Haz algo, ¿no? Viene el hombre y se deshacen por el hombre, que las va a terminar llevando a la tumba y al infierno. ¿A dónde más? Y el problema es que, mire, bueno fuera que usted como esposa nada más arrastrara a usted mismo y a ese hombre, pero arrastra a sus hijos, arrastra a su familia, arrastra a otros. Dígame, ¿qué culpa tiene? Y en el cuarto día, dice el Señor, yo voy a intervenir para separar definitivamente la luz de las tinieblas. ¿Qué quiere decir? Que va a venir la oportunidad del Señor en este tiempo final para que tú, siendo de la luz, definitivamente y en una última oportunidad, te des a la luz y te apartes de las tinieblas. Y entonces así vas a poder ver la salvación de Dios en tu casa, no de otra manera. Cuarto día, separó el día de la noche. Y usted ve que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia que estaba en Tesalónica. Dice: los que duermen de noche duermen. Es decir, a los dormidos que no les interesa nada de lo espiritual. Y los que se emborrachan de noche se emborrachan. Pero nosotros que somos del día, somos sobrios, estamos vestidos con la coraza de la fe y tenemos el yelmo de la esperanza de la salvación en nuestra cabeza, sabiendo aquí en nuestra mente que un día nuestro Señor Jesucristo va a venir por nosotros y va a consumar su salvación máxima cuando nos levante a los aires con Él. Pero esos son para los que andan en el día. Los que son de la noche, aquí gracias a Dios nadie, ¿verdad?, le gusta
Porque hay unos que ya cuando no hay, hasta alcohol del 96. Bueno, creo que hasta los perfumes, porque son de la noche. Y dice que los que son de la noche no duermen en la noche, pero se duermen en el culto. ¿Cómo ve? Porque en la noche están bien despiertos. Como los perturba un espíritu que no les permite tener paz. Usted ve toda la noche ahí, y en lugar de que se pusieran a orar y velar, no. Dice, porque son de la noche. Dice, pero los que somos del día tenemos paz en la noche, y en el día andamos vestidos con la fe de la palabra en nuestra vida y con el yelmo de la esperanza de que un día va a venir nuestra salvación final. Luego dice que también creó las dos grandes lumbreras. ¿Cuáles son? El sol y la luna. ¿Qué representará eso? Dice la palabra que nosotros no vamos a ser soles, pero vamos a brillar como el sol. El varón del cuarto día, antes de tomar a su iglesia, va a exaltar a sus hijos en esta tierra. Nos va a hacer brillar, amados hermanos, como el sol. ¿Qué quiere decir? Que los ministerios más brillantes los vamos a tener ahora, porque ya no hay otra generación atrás. Nosotros somos ya la última generación a la que nos tocó los cumplimientos de todas las cosas. Somos los últimos que tenemos la estafeta de los que nos antecedieron. Pero dice que si nos dejamos separar y nos plantamos en la luz, entonces va a resplandecer el sol en nosotros y el Señor nos va a exaltar con su gloria. ¿En dónde? En un ministerio primario, en la economía. Por eso, miren, no importa cuántas veces usted haya fracasado en un negocio. Yo no sé cuántas veces ha intentado tener un negocio y no le salen las cosas, pero debe de saber que si el Señor dice que vamos a vivir el cuarto día y que en el cuarto día va a venir por nosotros, es porque nos va a permitir ser exaltados en la economía. Por eso usted sígalo intentando, siga tocando la puerta, siga buscando lo suyo, siga buscando ser su propio jefe, que Dios se va a encargar de que ese negocio brille por encima de todos, amados hermanos. Denle un aplauso al Señor. Esto es para el que tiene fe, ¿eh? Mire, nos va a hacer brillar en la enfermedad. Porque mientras otros están en tinieblas y muriéndose, un hijo de Dios agradable va a llegar con la enfermedad más terrible. Y cuando llegue le van a decir, pero a usted le dijeron, a mi madre le dijeron, pon en orden todas tus cosas, porque tú no vas a vivir más de 15 días. Cuando le detectaron lo que dicen que tenía, que ya no tiene y que yo considero que nunca tuvo. Pero permíteme, le dijeron, pon en orden todo, que tú no vas a vivir más de 2 o 3 semanas. Usted ve que ya va para 1 año y la acaban de declarar limpia. Le dijeron, tú ya no tienes nada, porque los hijos de Dios vamos a brillar sobre la enfermedad. Se va a dar cuenta el mundo que los hijos de Dios tenemos poder sobre la enfermedad. Y entonces el Señor nos va a hacer brillar a la manera de José y de Daniel. Usted tiene que esperar el día en que Dios lo levante y lo exalte, amados hermanos, porque si nos va a hacer brillar como el sol, se tiene que ver que verdaderamente hay algo distinto en nosotros. Y mire la luna, porque tengo que avanzar, voy apenas, son 5 veces que aparece el cuarto día. Mire, la luna, ¿se recuerda del sueño de José? ¿Quién era la luna en el sueño de José? Su madre, ¿verdad? ¿Qué representa entonces la luna? El gobierno femenino.
representado en la madre de José. Entonces, ¿qué dice el Señor? Vengo cuando el feminismo esté a tope. Porque usted ve que el feminismo, amados hermanos, ya no es una ideología que esté buscando la integración de la mujer en las funciones que entre comillas estaban monopolizadas por el hombre. Porque eso fue lo que buscó en un inicio el feminismo. Buscar integrar a la mujer en lugares, funciones que aparentemente el hombre las tenía monopolizadas. No, hoy usted ve que el feminismo es una reacción inquisidora contra el machismo y el patriarcado que lo ven en todos lados. Usted no le puede decir a una mujer ni mi alma, es un machista. No le puede decir usted es un patriarca, un misógeno. Usted saluda a una mujer allá afuera, eres un pervertido, depravado. No me estoy diciendo buenos días. Entonces, cuando dice, cuando empiece ese gobierno femenino representado en la madre de José por la luna, sepan que es el final. Cuando el matriarcado, mire, esté en su apogeo. Cuando veamos mujeres gobernando a las naciones. Y qué triste que el primer modelo va a ser uno de los primeros modelos, porque ya sucedió en Alemania y en otros países de Europa. Argentina también, Reino Unido, etcétera. Mandatarias, reinas, gobernadoras. Pero usted, mire, estaba leyendo unas estadísticas donde dice que en Europa ya, sobre todo en Europa occidental, donde la Biblia, le da mayor importancia a esa Europa, el 50% de las funciones políticas, de los puestos políticos de los países europeos, ya los ocupan las mujeres. Ya alcanzaron una igualdad. Y ahora usted ve que en Estados Unidos se está postulando una mujer para quedar al frente de la nación. Para su mala fortuna, va contra Trump, ¿va? Que es una figura de el que aparentemente había sido herido de muerte, pero que volvió a la vida. Y en el estado donde a ella le toca participar, ahí está Trump. Y hasta donde van las encuestas, la va a aplastar y la va a humillar. Pero usted ve que ya el papel de la mujer está. Y para nuestra desgracia y tristeza, dos mujeres se están disputando la carrera por la presidencia en México. Una es Claudita y Xochitl. Yo voy por la otra porque ya por lo menos le va al Cruz Azul. Por lo menos anda ahí haciendo presencia en el estadio. No, es que, bueno, entonces usted ve que esto está presente, pero también la luna es figura de la novia de Cristo, como una creación celestial que va a reflejar la luz de Él. Entonces usted ve que en este tiempo final el que es de Cristo se va a ver, lo va a reflejar. Pero usted ve que cada día la iglesia refleja menos del Señor y más del otro. No se ve el amor de Cristo, la templanza de Cristo, la paciencia de Cristo, el carácter de Cristo probado en el sufrimiento. Mire, benditas las mujeres,
Benditos los hombres que en medio de los hornos de fuego de prueba, de los desiertos, de todo lo que les sucede en esta vida, porque miren, los hijos de Dios dice que vamos a ser probados en crisoles. ¿Por qué cree que salimos de una y entramos a otra? Sale usted de una y dice: ay, Señor, gracias. Al fin 2, 3 días y de repente le llega la mala noticia. Están recortando gente en el trabajo. A lo mejor te toca a ti. Híjole, Señor. Y que aún así, en medio de todo eso, persevera en buscar al Señor. Usted está reflejando a Cristo, al sol de justicia en su vida, que sabe que estamos confiando en Él y que la justicia es del Señor. Señor, si eso es lo que merezco, sea tu justicia y no la mía. Y vamos a reflejar la perseverancia de Cristo, porque también es la figura que la palabra de Dios enseña. Y Jericó significa ciudad luna. ¿Qué representa Jericó? A través de la ramera Rahab, la inmoralidad sexual. Entonces, ¿qué quiere decir el Señor? Cuando esté la inmoralidad a niveles insostenibles, ya vengo, hijos. Yo le pregunto, dígame, ¿qué falta? Señales. Ahí dice que va a haber señales en el cielo, en la tierra, las estamos viendo. Dice, y pongo estas 2 lumbreras para que marquen los tiempos. ¿Qué quiere decir? Que en el cuarto día se van a cumplir todas las cosas. Cumplimiento de los tiempos finales, celebración de las fiestas. Las pongo para que conozcan las festividades y su proximidad a ellas. Y nosotros, yo creo con todo mi corazón que estamos por celebrar la Pascua con el Señor. Ya viene nuestro gran Moisés, amados hermanos, a sacarnos de esta tierra de dolor, sufrimiento, muerte, traición y persecución, para llevarnos al reino amado de Él, al reino de la luz, al reino del descanso, de la paz eterna. ¿Se imagina qué Pascua será esa? ¿Qué Pascua tan gloriosa, amados hermanos, será cuando vayamos como iglesia en esa calzada que dice Isaías, que se llama camino de santidad, y que ningún inmundo va a transitar en ella? Y dice que vamos a ir cantando, vamos a ir dando gritos de júbilo y de alegría, de saber que verdaderamente fuimos escogidos para ser parte de la ciudad eterna. ¿Se imagina qué Pascua es esa? No es la Pascua, hermanitos, de estar celebrando algo natural. Es lo que no ha entendido el hombre. El hombre cree que a través de celebrar algo natural va a celebrar lo espiritual. No. La verdadera Pascua que Dios quiere que celebremos en nuestra vida es que no haya nada del mundo en nosotros. Dice amén, pero ¿por qué todavía está arreglando algo ahí en la casa? Se le cae, hijo de Abraham, Isaac y Jacob. Dígame, ¿de qué le sirve estar ahí el viernes? Shalom, Elohim, Adonai, eterno Rey. Y el sábado gritándole a la esposa. Dice el Señor, no, la Pascua que quiero que celebres es adentro de ti, hijo. Y también estamos por celebrar el Pentecostés final, la fiesta del Espíritu en toda la iglesia. Porque usted ve que en el día de Pentecostés nadie se quedó sin lenguas repartidas como de fuego. Usted cada culto debe de esperar fervientemente la fiesta del Espíritu adentro de su vida. Por eso estoy hablando yo con los muchachos de la alabanza, con los directores. Se les está preparando, formando, porque a mí el Señor me habló y me dijo: estoy por celebrar la fiesta del Pentecostés en esta casa. Y mira, el Señor está preparando sus tiempos. Yo creo que el primer fin de semana de abril
vamos a tener un congreso escatológico y profético. Va a estar con nosotros el pastor Arturo Garduño, el profeta Claudio Rodríguez, y va a estar de nuevo el apóstol Ulises Ramos. Va a haber un congreso escatológico y profético, y ojalá atiendan la invitación, porque cuando se hizo el esfuerzo de traer a Génesis, más de la mitad de la iglesia, mejor vinieron otros. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ustedes desprecian la mesa del Señor. Y si no les gusta sentarse a la mesa, ¿usted cree que se van a sentar a la mesa del rey? Si la mesa que el rey les prepara aquí abajo la menosprecian y la desprecian, ¿no van a sentarse a la mesa eterna? Dice que también hizo las estrellas, son los ministros, la descendencia celestial, dice, para que resplandecieran sobre la tierra. Manifestación gloriosa de los hijos de Dios es esa. Porque usted sabe que subimos y nosotros terrestres vamos a tener que tomar un cuerpo celeste, porque vamos a ir a habitar las esferas celestes. Creación terrestre que le van a dar cuerpo celeste para habitar las esferas celestes. Pero dice que las puso para que resplandecieran sobre la tierra. Y entonces, cuando el mundo nos va a ver resplandecer, es cuando seamos levantados a los aires, y desde arriba dice que vamos a estar predicando el evangelio a los que se quedaron. Nos vamos a mover en el ministerio de Cristo a los 40 días. El Señor no tocaba la puerta, llegaba y decía: hijitos, pasa a vosotros. No tocaba la puerta, aparecía de un lugar a otro. Así nosotros. Pero después de todo esto, de este cuarto día, usted ve que el caos se volvió orden. Por eso le digo que Cristo es el varón del cuarto día, pero que se va a presentar en el tercero por amor a nosotros, porque Cristo en el reino por 1000 años es el cuarto día ya. Todavía no entra el reino eterno. Todavía nos ponen entre comillas un tiempo medible o cronometrable, aunque ese reino por 1000 años, pues deberíamos de analizar si es por 1000 años, ¿verdad? Pero nos deja entender que va a haber un día más, el día del varón del cuarto día, que se va a presentar en el tercero para tomar a los suyos y meterlos al cuarto día. Pero mire, segunda vez que aparece el cuarto día. Juan 11:17, cuando llegó Jesús, se encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Esto es poderoso, hermanos. En el cuarto día fue cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó a Lázaro. Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes tienen Lázaros en su casa que no quieren nada con el Señor? Dígales que ya se les va a acabar su día, porque ya viene el varón del cuarto día que va a resucitar a los Lázaros, por amor a las Martas y a las Marías, a las que sirven y aman la palabra. Por eso, mire, por muy muerto que usted vea a su Lázaro, usted dígale: no, ya viene tu día. Porque cuando Dios le pone el ojo a alguien, aunque se escape, aunque huya, aunque diga que ya no quiere nada con el Señor, aunque quiera correr, aunque le diga: mamá, ya paga tus alabanzas, ya cállate, no dejas dormir, no te quiero escuchar orar, se van a encontrar con el Cristo que busca a los Lázaros hasta que los encuentra y los vuelve a la vida. Denle un aplauso al Señor. Y va a deshacer toda obra del diablo en ellos. Estaban atados, estaba atado. Toda atadura de maldad el Señor la va a quitar. Pero se necesita tener la fe de que Jesús verdaderamente va a resucitar a nuestros muertos espirituales. Porque llegó y le dijo a Marta:
no te preocupes. Le dijo, tu hermano resucitará. ¿Y qué le dijo Marta? Sí, Señor, dice, yo sé que resucitará en el día postrero, en la resurrección final. Y el Señor le dijo, ¿no tienes fe para que te dé tu milagro hoy? ¿No tienes fe para verlo resucitar hoy? Y sabe que cuando Dios está resucitando a un Lázaro, le toca el cuerpo. Porque le permitió ir al Seol, le permitió experimentar el dolor, el sufrimiento de la muerte, para que se diera cuenta que al lugar donde iba se tiene sed y no hay agua. Se sufre y no se tiene cuerpo. Y cuando resucitó, dice la palabra de Dios, que donde andaba Jesús andaba Lázaro, porque se dio cuenta que el único que tiene palabras de vida, que le puede ministrar paz y seguridad, el único que verdaderamente puede tener una seguridad eterna en Él, es en el Señor y en Cristo. El problema está si tú tienes la fe para creer que el Señor va a resucitar a tu Lázaro hoy. Porque la mayoría de la gente espera la promesa, Señor. Yo tal vez como Simeón, el día que yo me muera, espero ver la salvación de mi casa. ¿Ya para qué? El Señor quiere Martas y Marías que le crean que hoy van a ver a sus Lázaros volver de la muerte. Hoy, hermanitos. Los milagros los quiere hacer el Señor hoy. Por eso, ¿qué milagro espera del Señor? Dígale, quiero verlo hoy. Hoy, Señor, no cuando esto se acabe y ya me vaya yo todo frustrado, amargado y ya ni pude disfrutar el ver a mi hijo servirte, el ver a mi hijo adorarte, bendecir tu nombre, Señor. Porque usted, cuando ve en la luz de la palabra que el Señor vino por la familia de Noé, se los llevó a todos vivitos y sirviendo al Señor. Pero no todos tienen la fe de creer que eso va a pasar. Porque cuando usted ve llegar a su hijo o su hija borracho o borracha, maldiciendo, pateando la puerta, rompiéndole la cabeza al papá, ¿qué dice? Aquí hay horas para llegar, hija, ¿eh? Y si tú no quieres respetar esa hora, lárgate de la casa. No voy a permitir que le sigas faltando al respeto a tu padre. Pero cuando hay fe, ¿cómo está la sierva del Señor? Qué tristeza hay en tu corazón, hija de Dios, que mira cómo llegas. Que sepas que el único que puede quitar esa tristeza y esa depresión, yo no sé qué busques en esta vida, pero el único que te puede ayudar es el Señor. Esa es la fe que Dios espera de nosotros. Pero esa fe dice que va a ser probada como el oro. Entonces, ¿qué vamos a ver en el cuarto día? Milagros de ver a nuestros hijos en la muerte espiritual de nuevo a la vida en el espíritu. Milagros de sanidades. Pero también ya viene el milagro de ver a los que durmieron en Cristo regresar de la tumba. Porque dice que van a estar 40 días con nosotros. Cuando llegue entonces su viejito a tocarle la puerta: viejita, ¿tenéis algo que comer? Esa pancita que me hacías que tanto me gustaba. Ya viene el milagro de que vamos a ver con nuestros ojos a los muertos que durmieron en Cristo. Por en el cuarto día el Señor resucitó a sus amigos.
¿Se da cuenta cómo no estamos imaginando nada? Y en el cuarto día, anticipos del siglo venidero. No, yo sé que va a venir el día, no, el día cuarto lo puedes vivir hoy. Vengo en el cuarto día. ¿Qué es eso de vengo en el cuarto día? Que lo que va a acontecer para bendición de ustedes en el cuarto se va a manifestar en el tercero. Pero se necesita fe. Mire, Hechos 10:30, ya vamos terminando. Cornelio. Dice que Cornelio hace 4 días estaba orando, ocupado en la oración de la tarde, cuando de repente se presentó un ángel delante de él y le dijo: Cornelio, Dios ha escuchado tu oración, ha tenido en cuenta tus ofrendas y tu generosidad con los pobres. ¿Se da cuenta que no van divorciada una de la otra? Porque hay gente que no ofrenda y no diezma porque le da a los pobres. No darle a los pobres está en tercer lugar. Dios ha visto tu comunión, ha llegado como memorial tus ofrendas y tus diezmos, pero también tu generosidad con los pobres. Y usted ve que en el cuarto día, ¿qué le regaló el Señor a Cornelio? Bautismo del Espíritu Santo. El bautismo de fuego, amados hermanos. Nadie se va a ir sin bautismo de fuego. ¿Qué más tuvo en el cuarto día? Visitación angélica. Tuvo testimonio del cielo de que era agradable a Dios. ¿Cuántos estamos recibiendo testimonio del cielo? Que Dios nos dice: me agradas, hijo. Y como me agradas, te voy a enviar un ángel. Te voy a enviar un sueño, una visitación sobrenatural, bautismo del Espíritu, palabra ungida, revelada. Porque llegó Pedro con un mensaje, hermano, que mientras estaba predicando, ¡fum!, cayó la gloria del cielo sobre toda la casa del Cornelio. Y luego dice que lo que hizo Dios en la vida de Cornelio maravilló a los demás. ¿Qué quiere decir eso? Que van a empezar a ver maravillas hechas por Dios en medio de nosotros, que los demás se van a maravillar. Y usted va a llegar con sus 60, 70 años, ya con los huesos descalcificados, y usted ya no dura más que para 1 o 2 años. Y va a llegar 5 años después. Pues no, que nada más 1 o 2 años. Es decir, que los hijos de Dios, el Señor nos va a visitar de tal manera que va a hacer maravillas en nuestro cuerpo, en nuestra salud, en nuestra vida, que va a maravillar a los médicos, a los doctores, a su familia. Aquí hay gente que va a maravillar a los suyos, porque va a llegar el día que le van a decir: ándale, hijo, ándale, hermano, échate una con nosotros. Y usted: ya no tomo. Ay, te lo prohíbe tu religión. A mí nadie me prohíbe nada. Dios ya me hizo libre de eso. Y amo tanto a Dios que prefiero agradarlo a Él que echarme 1, 2 aquí. Y entonces se van a maravillar de cuán grandes cosas Dios va a hacer en su vida de usted. Se le van a pasear el desfile de mujeres, y en su corazón solamente va a haber una. Y entonces los que están al lado van a decir: cuán grandes maravillas Dios ha hecho en tu corazón, canijo mujeriego que eras. Pero tenemos al Dios de las maravillas, amados hermanos. Denle un aplauso al Señor. Mire, Mateo 17, verso 27. Ya terminamos, me van a faltar unas, pero con esta terminamos. Sin embargo, dice: para que no los escandalicemos. Se recuerda que en Mateo capítulo 17, verso 25, 26, 27, llegan a cobrarle impuesto a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y le dice: miren, para no escandalizarlos, le dice a Pedro, ¿verdad? Ve al mar
eche el anzuelo y toma el primer pez que salga. Y cuando le abras la boca hallarás un ciclo. ¿Qué era qué? El salario de 4 días, dice esta versión. Tómalo y dáselo por ti y por mí. ¿Qué va a suceder en el 4.º día? ¿Para qué era el impuesto que le estaban cobrando? ¿Cuál era el pago que le estaban solicitando? Ese pago se hacía para el mantenimiento del templo. ¿Qué es lo que va a suceder entonces en el 4.º día? ¿Qué va a suceder? ¿Qué ve que va a suceder ahí con los hijos de Dios? Dice un ciclo, salario de 4 días, ocupado para el mantenimiento del templo, proveído por nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué representa eso? ¿Qué representa? Escuche bien lo que le voy a decir. Escuche bien. Todos los hijos de Dios que sean movidos para sembrar en la obra del templo, todos aquellos que son movidos para sembrar en la obra de Dios, que tengan el deseo de aportar para lo divino, Dios se va a ocupar de su economía. Y le va a decir: mira, hijo, como te gusta aportar para la casa de Dios, lo que tú ganas en 4 días, te lo voy a dar en 1. Cada día vas a ganar lo de 4, porque estás con el Señor del 4.º día. El Señor del 4.º día dice: te voy a dar lo de 4 días a ganar en 1 solo. De tal manera entonces que usted en una semana tendría que estar ganando lo de 1 mes. Pero solo para los que amen sembrar para el templo de Dios. Porque usted ve que la provisión sobrenatural para pagar lo que se necesitaba para la obra del templo lo dio el Señor. Y le dijo: mira, yo te lo estoy dando, pero dalo por ti. ¿Qué le está diciendo el Señor? Yo lo trabajé, pero voy a hacer como si tú lo hubieras trabajado, y lo vas a dar por ti. Y viene el tiempo de 4-1, amados hermanos. Pero cuando no hay fe, nos movemos en lo natural. Hoy usted ve que la gente está en los días de Lot y en los días de Noé, comprando, edificando, pero para el templo lo que le sobra. Y estamos en los días de que el Señor va a ver la fe de los que dan todo, como aquella viuda pobre que no le niega nada al Señor, y los que dieron mucho, pero de lo que les sobraba, que el Señor, mire, ni les hizo caso. Y aquí es donde ya se pierde la bendición del cielo, porque no creemos que Dios nos pueda dar 4 por un día. Ya ningún amén, vea. Se acabaron los amenes. Y mire, el martes yo le dije: Señor, todavía no tenemos lo suficiente para hacer el altar, pero ya el martes llega el maestro. Y mañana voy por el material y: Señor, es tu casa, es tu altar, provéete, Señor, para tu obra. Al menos de mi parte, todo lo que yo recibo, ahí está. Y entonces yo sé que antes de irme de esta vida, lo uno que yo sembré, Dios nos va a dar 4 veces más. Denle un aplauso al Señor. Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu dirección que tenemos por el Espíritu a través de sueños
y de visiones. Y atendiendo esa voz, Señor, tuya, es que hoy tú nos has regalado este mensaje, Padre.